Hola chicos, bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales. El día de hoy tenemos como tema las ciencias auxiliares de la historia. Las ciencias auxiliares de la historia son aquellas que sin abocarse del todo a un área de estudio específica se vinculan con ella y le prestan auxilio ya que sus posibles aplicaciones contribuyen al desarrollo de dicha área de estudio. La mayoría de las ciencias auxiliares de la historia tienen que ver con los campos específicos en los que ésta puede interesarse, como por ejemplo la literatura, un área autónoma e independiente del saber cuyo encuentro con la historia da pie al nacimiento de la historia de la literatura, una rama puntual y específica. Este tipo de encuentro atiende a los temas de interés y a los contenidos abordados por la historia y pueden reconocerse porque abren segmentos novedosos del estudio histórico de los que devienen el objeto de estudio. En otros casos, posible atiende las disciplinas de la existencia inseparables de la historia como tal y que atienden los métodos a la forma de entender la documentación o abordar a los eventos históricos o incluso el modo de registro y de archivo, tal en este caso de la cronología, cuyo ejemplo tiene como objetivo es fijar el orden temporal de los eventos históricos en una línea de tiempo. Voy a enlistar varias ciencias auxiliares de la historia. Número uno, la economía. Así como una ciencia social estudia los modos en que el hombre transforma la naturaleza para su beneficio, es decir, las formas de reproducir los bienes y los servicios. La literatura y la historia pueden colocar para dar pie a la historia de la literatura una forma de historia del arte. Número 3, cronología. Se trata de una subdivisión de la historia enfocada específicamente en el ordenamiento temporal de los eventos. Número 4. Epigrafía. Esta es una ciencia auxiliar de la historia y también autónoma por naturaleza. Se aboca a las inscripciones antiguas hechas en piedra u otros soportes físicos duraderos, estudiando su preservación, lectura y desciframiento. Número 5. La paleografía, ciencia auxiliar encargada del estudio crítico y sistemático de las escrituras antiguas. La codicología, disciplina que se centra en su estudio en los libros antiguos para el entendimiento en tanto objetivos, no tanto su contenido como la manera de hacerlo, su evolución en la historia. Diplomática. Esta es una ciencia histórica que se centra en la atención de documentos, cualquiera que sea su autor, atendiendo los elementos intrínsecos de la escritura. La historiografía se considera la metahistoria, es decir, la historia de la historia. Se trata de una disciplina que investiga el modo en que se construye la historia oficial y escrita. Número, el arte. El estudio del arte es una disciplina por completo autónoma que se centra su interés en las diversas formas de manifestación del arte en las sociedades humanas e intenta responder la infinita pregunta de qué cosa es. La arqueología. Oficialmente, la arqueología es el estudio de los restos antiguos de las sociedades humanas desaparecidas en la reconstrucción de la vida de los pueblos ancestrales. La lingüística. Esta es una ciencia interesada en las lenguas del hombre, es decir, los diversos sistemas de signos disponibles para su comunicación. La cartografía. Esta es una rama de la geografía interesada en los métodos de representación espacial del planeta, es decir, la elaboración de mapas y de atlas o planiferios. Puede colaborar con la historia para formar la historia de la cartografía, una disciplina mixta que percibe entender
el devenir histórico del hombre. La etnografía. La etnografía es de grandes rasgos, es el estudio y la descripción de los pueblos, de sus culturas, por muchos que la consideran una rama de la antropología social o cultural. La paleontología. La paleontología es la ciencia que estudia a los fósiles de los seres orgánicos que habitaron nuestro mundo en épocas pasadas. Filosofía, la ciencia que todos, la filosofía se supone la ciencia que ocupa el pensamiento del mismo. Bueno chicos, esta ha sido la clase sobre las ciencias auxiliares de la historia.